Amén. Yo no sé si es el día o que estábamos medio así o nos estamos reservando para esta tarde, pero vamos a empezar a calentar gargantas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Imagine que está gritando un gol de Argentina. Ya están sentados acobachados ahí como viejitas que tienen frío. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? ¡Cristo vive! ¡Amén! ¡Gloria a su nombre! ¡Qué bueno es Dios! Amén. Dios te bendiga, Dios bendiga a todos aquellos que se están conectando, que están mirando por internet. Dios bendiga tu vida grandemente. Hoy, un día muy especial, la final de la Copa del Mundo de fútbol. No sé si en otros países es tan importante como aquí. Y claro que no, capaz que en España nomás, porque todos los demás quedaron afuera, ¿no? El tema de hoy es una pasión sin fin. Vemos y hemos visto en estos días mucha gente apasionada a hacer cosas muy locas, salirse de sí, dejar de lado la coherencia. Tandil se caracteriza por ser una sociedad que más o menos trata de mantener todo en orden, pero a la hora de festejar, y si le agregamos un poquito de alcohol y algunos hasta un poco de droga, vemos que se animan a hacer cosas que en otro momento, en otras circunstancias, no quisieran verse en esa situación. Hemos visto gente subiéndose a techos, a lugares, a semáforos, a postes de luz, caerse en techo, bueno, cosas muy locas. Y la pasión del mundial lleva a que no solamente se festeje de una manera alocada, sino que también hay gente que esa pasión que tienen por el fútbol los ha llevado a viajar, ¿sí? A los Estados Unidos en auto. He escuchado y he visto algunos que en bicicleta se han ido a Estados Unidos, ¿sí? Han tardado... ¿Es mío? Me quieren vender un celular. He visto gente que ha viajado varios meses antes en bicicleta para poder llegar a ver el mundial. ¿Quién le puede decir a la empresa de teléfono que no me llame? Ahí está. Espere un segundito que le voy a sacar todos los sonidos. Ahí está. He visto gente que le han hecho reportajes y con tal de poder estar allí, vendió la camioneta de la empresa, ¿no? Y no tenían problema en decirlo. He escuchado los precios para poder, ¿no? Aerolíneas Argentina puso algunos vuelos extra para llegar hasta Estados Unidos en vuelo directo, y vuelos que normalmente valen entre $1.300 y $1.500 valen $18.000, y gente lo pagó. Haciéndole reportaje, el periodista le dice, bueno, ¿y tenés la entrada para el... viniste hasta aquí? No, no tengo entrada, pero de alguna manera quisiera estar acá. O sea, se han gastado hasta lo que no tenían para poder estar, aunque sea en ese lugar, sin saber si podrían entrar a ver el espectáculo.
Y algunos que se sentían más afortunados decían, sí, yo tengo el ticket. ¿Y podemos saber cuánto pagaste? $12,000, $15,000. El ticket para poder entrar a ver un partido, y los estadios son tan gigantescos que los jugadores se ven como hormigas. Entonces la gente llega al estadio y lo que hace es mirar en la pantalla porque no puede ver nada de lo que sucede allí abajo. O sea, es como mirarlo en la televisión. Pero están ahí. Y los movió su pasión por poder y por querer estar en ese lugar. Pero no solamente hay pasiones para disfrutar. Lamentablemente, esta palabra pasión ha llevado a que muchos matrimonios se destruyan, familias se desintegren por pasiones descontroladas. Hay en criminología algo que se llama crímenes pasionales. O sea, hasta ese punto llega la pasión, o puede llegar la pasión de una persona por algo que se descontrola y le quita la vida a otro. Hace unos cuantos años atrás, Cecilia y yo éramos líderes de jóvenes en una iglesia en Córdoba, y junto con los jóvenes que ministrábamos había un muchachito que lo fui a visitar en una oportunidad y nos pusimos a hablar de su historia. Y le pregunté acerca de su papá. Su papá estaba preso. Entonces le pregunté cuál era la razón por qué el papá estaba encarcelado, y entonces él me contó una triste historia. Su papá era hincha de Talleres y su mejor amigo hincha de Belgrano. Y en una oportunidad jugaban Talleres contra Belgrano y ellos estaban en un bar tomando cerveza, o estaban en un asado, estaban tomando, se habían tomado unas cuantas cervezas, y en un momento uno de los equipos hace un gol, el otro lo carga al otro, y quienes eran los mejores amigos, uno de ellos, que es el papá de este muchacho, saca un cuchillo y se lo clava a su mejor amigo y le quita la vida. Y por eso le dieron cadena perpetua. Por un momento de descontrol pasional. La palabra pasión viene del latín pasio, que significa sufrir o padecer, ¿no? Y de allí viene la pasión de Cristo, el sufrimiento, el padecimiento de Cristo, porque pasión es algo que simboliza a ese fuego interior, a ese arder interior que se sufre por lo que está ocurriendo. Esa pasión lleva a que se pueda hacer, es una fuerza interior que logra hacer lo que normalmente no se haría. Es el fuego en el corazón. No cantamos una canción así, hay un fuego en mi corazón que no se apagará. Pablo le dice a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Que estaba hablando de una pasión que en Timoteo se encendió por llevar adelante el mensaje, la palabra, el pastorado y todo aquello que estaba puesto en sus manos, que se le había sido confiado. Ahora la Biblia contrasta el peligro de las emociones desbocadas en comparación con el poder de una pasión consagrada a Dios. Y vamos a ver algunos pasajes, algunos versículos. ¿Sí? Allí tenemos algunos versículos que hemos dado. El primero de ellos está en Proverbios capítulo 4, versículo 23, que dice, sobre toda cosa guardada,
Guarda tu corazón porque de él fluye la vida. ¿Qué es guardar? Guardar no es esconderlo. Guardar es el control, el cuidado, el poder prestar atención a qué cosas están allí dentro de nuestro corazón. Jesús dijo que donde está el tesoro del hombre, o sea, las cosas más importantes del hombre, allí va a estar ¿qué cosa? Su corazón. El corazón simboliza la emoción poderosa. Cuando dos seres humanos se enamoran, lo simbolizan ¿con qué? Con un corazón que ha sido flechado, que ha sido atravesado, que ha sido unido. Porque no es simplemente un pensamiento, no es simplemente un deseo, no es simplemente una cuestión, bueno, me conviene estar con tal o cual persona, estoy allí, nos llevamos bien. No, es una cuestión que no se puede explicar porque hay un enamoramiento que influye o que mueve no solamente pensamientos, sino que una gran cantidad de químicos en nuestro organismo que hasta el día de hoy no se puede explicar totalmente. ¿Qué hace que una persona pueda desarrollar ese tipo de pasión? Pero toda pasión necesita una dirección. El peligro de una pasión descontrolada se transforma en ese fuego que consume. Cuando nuestras pasiones no se someten al dominio propio y a Jesús, al control del Espíritu Santo, se vuelven destructivas. Estas pasiones nacen del egoísmo, de los impulsos del momento, nublando el juicio y rompiendo nuestra comunión con Dios y con los demás. En primer lugar, ciega el entendimiento y ata la voluntad. Hay gente que dice que en un principio se decía que somos seres racionales que tenemos emociones, pero últimamente se ha comprobado científicamente que en realidad somos seres emocionales que razonamos en base a nuestras emociones. O sea, tratamos de darle un sentido lógico en realidad a aquello que sentimos. Y aunque a veces no sea tan lógico, nosotros le buscamos la lógica. Justificamos nuestras emociones, nuestros comportamientos, nuestras formas de hacer las cosas, nuestras pasiones desordenadas, tratamos de darle una justificación lógica. No, porque esto, lo que me pasó, lo que viví, lo que esto, porque yo... Tratamos de justificar algo que está mal y que reaccionamos o accionamos de manera incorrecta, no controlando, no teniendo el control, no dándole el control a Dios, sino manifestando a borbotones esas emociones destructivas y tratamos de darle un justificativo. Proverbios capítulo 25, versículo 28 dice: como ciudad derribada y sin muro, antiguamente las ciudades se mantenían seguras justamente por sus murallas, por sus muros. O sea, una ciudad sin muralla, una ciudad muy fácil de conquistar. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Qué triste. No solo eso, sino que también producen frutos de división y de conflicto. Ira, celos, envidia, sin freno, destruyen las relaciones y el entorno. Una jovencita dijo una vez: yo sé que soy celosa y envidiosa, pero no lo puedo evitar. En otras palabras, ya que siento esto, lo dejo salir.
Yo no soy, dicen algunos, yo no soy hipócrita, yo digo lo que pienso. En realidad, le da rienda suelta a todo lo que no está bien en su vida. Eso no es ser sincero, eso es dejar que tu carne gobierne y destruya todo lo que te rodea. El final del camino de una pasión desbocada, como el orgullo de Saúl, como la lascivia de Sansón, es la caída. Santiago capítulo 3, versículo 16, dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero pastor, estas son sensaciones, son sentimientos naturales de todos los seres humanos. Claro que sí. Claro que en esta naturaleza caída, aquellas cosas que no están bien delante de Dios parecen pertenecernos, pero no se olvide, mi amado hermano, mi amada hermana, que ahora tenemos una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Que ahora ya no somos esclavos de la carne, ni le pertenecemos a este mundo, sino que nuestra pertenencia es en Cristo Jesús, nuestro señorío es Cristo Jesús y nuestro reino es el reino de los cielos. Y nuestra vida debe estar sujeta a su voluntad. Estas pasiones desordenadas llevan a la ruina espiritual y personal. El final del camino de una pasión desbocada tiene que ver con esa caída y esa destrucción. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21 dice que manifiestas son las obras de la carne, que son enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. No, a una lista de cosas que se manifiestan en la carne. Y dice los que practican, o sea, los que se dejan llevar por estas cosas, no heredarán el reino de Dios. Pero también hay una pasión enfocada. También hay una pasión y un fuego que construye. Así como hay un fuego que destruye, hay un fuego que construye. El mismo fuego o la misma palabra, pasión, que representa ese fuego interior, puede servir para destruir o puede servir para construir. Una pasión constructiva es aquella que ha sido redimida y canalizada hacia un propósito divino. No se mueve por impulsos carnales, sino por compasión, por amor, por fe y por un profundo deseo de glorificar a Dios y de bendecir al prójimo. ¿Qué tipo de pasiones te están gobernando? Esta pasión que construye nace de un corazón transformado y alineado a Dios. Es el resultado de rendir nuestras emociones al Espíritu Santo. En ese mismo pasaje de Gálatas, pero el capítulo 5, versículos 22 y 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No se puede ir en contra de lo bueno que Dios hace a través de personas que están manifestando el fruto del Espíritu Santo. Esta pasión produce perseverancia y valentía para el bien. La pasión santa da la fuerza necesaria para reconstruir lo que está en ruinas, como lo hizo Nehemías, y defender la justicia. A lo largo de toda la historia hubieron hombres y mujeres, personajes que se levantaron con una voz profética, con valor, aún arriesgando su vida. Algunos
incluso ofrendando su vida por amor a la justicia, por amor al prójimo, por amor a la verdad, sin esperar recibir algo personal a cambio, más que lograr el bien común. En Romanos capítulo 12, versículo 11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Cuando leo esto digo, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto me falta para manifestar esa efervescencia, ese fuego constante para servir al Señor? ¿Cuántas veces nos gana el cansancio? ¿Cuántas veces nos gana la pereza, la fatiga o el dejar para después, ¿no? La procrastinación, dejarlo. Bueno, lo hago después, lo hago en otro momento. Dice, en lo que requiere diligencia. ¿Qué es lo que requiere diligencia? ¿Qué significa la palabra diligencia? Significa hacerlo ahora mismo. En lo que requiere urgencia, en lo que necesitamos hacer ahora mismo. Hermanos, no podemos ser perezosos. Hay un mundo que se pierde. Hay una sociedad que te necesita. Recién cantábamos acerca de ir a las naciones, de llevar el mensaje. Mire, me parece fantástico y yo doy gloria a Dios por aquellos valientes que se animan a llevar el mensaje más allá de la cultura propia. Pero en este mismo instante hay hogares donde hay gente que está siendo abusada física, verbal, emocionalmente. En este mismo instante hay gente que está revolviendo tachos de basura y contenedores buscando algo que les sirva para comer. En este momento hay gente pensando qué pueden robar, qué daño pueden hacer a otros. Van a haber víctimas y van a haber victimarios. En este momento se están planificando un montón de cosas. Se está viviendo en un ambiente, en una necesidad de que Dios tome el control. ¿Y quiénes somos los embajadores del reino? Muchas veces estamos solamente preocupados por nuestra necesidad y por nuestros propios problemas, sin ver la necesidad del mundo que nos rodea. Y no puede haber un cambio en mi entorno y en mi sociedad mientras yo permanezca de brazos cruzados. Hace falta gente valiente, hace falta gente apasionada por el Señor. Es la gente apasionada la que logra cambios. Es la gente apasionada y la pasión en tu corazón lo que va a transformar tu realidad económica, tu realidad física, tu entorno. Es la pasión y la pasión ordenada y dirigida por el Espíritu Santo la que va a provocar los cambios, y lo que vos no puedas hacer, donde seas débil, donde tus fuerzas no alcancen, el poder de Dios se perfeccionará en tu debilidad. Esa pasión deja un legado eterno de vida. Cuando la pasión se enfoca en amar a Dios y al prójimo, trasciende el tiempo y se convierte en una bendición para las generaciones futuras. Pablo le decía a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Decirle al que está a tu lado, Dios no te dio espíritu de cobardía. Dios no te llamó para que seas un cobarde. No, porque si vas a la iglesia es porque sos débil. No, Dios no te dio espíritu de debilidad, de cobardía. No, pastor, yo no puedo cambiar esto. Sí, lo podés hacer, todo lo podés hacer en Cristo que te fortalece. Tu realidad puede cambiar. Tus emociones pueden cambiar. Tu vida puede cambiar. Tu familia puede cambiar. Pero tenés que cambiar el enfoque de tu pasión.
Tenés que ver quién controla tus pasiones. Hace unos años atrás surgió en Estados Unidos un pastor bautista llamado Martin Luther King. Este hombre lleno de pasión y de compasión en su corazón. No podía simplemente pararse detrás de un púlpito y predicar a su grupo de personas, sino que él vio la necesidad de hacer un cambio en la sociedad en la que vivía. Y desde Atlanta, de su iglesia, empezó a generar un movimiento pacifista, pero revolucionario, que llevó a que cambien derechos civiles, que los afrodescendientes tengan derecho al voto y a la no discriminación. Generó una gran cantidad de cambios sociales, políticos, que revolucionaron a toda una generación. Y su predicación más memorable, su discurso más memorable fue titulado Tengo un sueño. Y su sueño era que se pueda vivir en una sociedad más justa, más equitativa, sin discriminación, sin odio. Esto le valió dos cosas: que en 1964 obtenga el Premio Nobel de la Paz, pero que 4 años después sea asesinado por el odio de aquellos que no querían ese cambio. Pero lejos de quitarle la vida, lo inmortalizaron. Y cuando a él se le quita la vida, cientos y cientos y miles como él se levantaron. Jesús le dijo a sus discípulos: es necesario que yo muera, es necesario que yo me vaya. Porque si me quedo, soy lo único que van a tener. Pero cuando yo me vaya, mi espíritu estará en ustedes. Y cuando ustedes se vayan, el espíritu que yo he puesto en ustedes estará en otros. Y el poder se multiplicará en millares y millares. Y a lo largo de la historia vemos que ese poder se manifestó y se sigue manifestando en hombres, en mujeres, en jóvenes, en niños, en ancianos. Que no se callan la boca, que proclaman que Jesucristo es el Señor, que en Él hay vida, que en Él hay esperanza, que en Él hay salvación, que no se rinden ante los poderes de este mundo, que no se rinden ante la presión del pecado y de esta sociedad, que no se rinden ni se sujetan a los estereotipos del momento, y que mucho menos se doblegan ante las fuerzas del infierno, sino que se levantan con la armadura de Dios para pelear la batalla de la fe, para ser los instrumentos en las manos de Dios que van a cambiar, que van a modificar, que van a alumbrar la sociedad, que van a ser la sal y la luz de esta tierra, declarando que el reino de Jesucristo y su justicia se establecen. Oro para que ese poder y esa autoridad delegada a la iglesia y puesta por el Espíritu Santo en cada uno de nosotros no se quede dormida, no se apague, sino que el Espíritu mismo nos lleve
a que ese fuego de Dios que está en nosotros sea avivado de tal manera que todo lo que parecía imposible, que todo lo que parecía oscuro, que todo lo que parecía destruido, sea cambiado por el poder de Dios. Tenés que enfocar el señorío de tus pasiones. Tenés que entregar tu vida en las manos del Señor y decirle: Señor, ya no vivo yo, vive tú en mí. Y las cosas que vivo ahora ya no las vivo en la carne, las vivo en el poder del Espíritu de Dios y de ese Señor a quien sirvo. Que Dios ponga en nuestros corazones tanto el querer como el hacer de su perfecta voluntad. Te invito a ponerte de pie. La diferencia entre la pasión humana y la pasión del Espíritu es que la pasión humana se descontrola, todo lo justifica, busca su propio beneficio, su propia satisfacción. Pero la pasión que viene del Espíritu está controlada por el Espíritu, está sujeta al Espíritu y produce frutos de justicia y de paz. Ahora, ¿cómo hacer que esto sea una realidad en nosotros? Colosenses, Pablo le dice a los Colosenses en capítulo 3, versículo 5, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. No hay una manera de tener un poco de cada cosa. O vivimos para Cristo o dejamos que nuestra carne se manifieste. Nuestra carne está viciada por los deseos engañosos de esta vida. En una oportunidad Jesús fue llevado al desierto y antes de comenzar su ministerio, antes de ser famoso y conocido en esa tierra, Satanás le ofreció los reinos de este mundo y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Sabe? La pasión que hay en nuestro corazón es un altar delante, y es una ofrenda de la cual le entregamos en ese altar al Dios al que adoramos. O adoramos a este mundo y lo que el mundo ofrece, o adoramos a Dios y lo entregamos todo delante de su presencia. Si hay cosas que deben cambiar en tu vida, si hay pasiones que están desordenadas, si hay cosas que el Espíritu Santo tiene que tomar control, impulsos, arranques que no van, cosas que no producen nada positivo, porque luego la Biblia nos habla del fruto, ¿no? El fruto es algo que se manifiesta. El árbol da el fruto de aquello de lo cual está hecho. Jesús dijo: no puede un árbol malo dar un buen fruto, ni un árbol bueno dar un mal fruto. Por sus frutos los conoceréis. Y a veces nos preocupamos por mostrar algo, pero que en realidad es el esfuerzo humano de mostrar algo que en realidad no tenemos o no somos. Pero cuando cambia el árbol, cuando cambia la raíz, cuando cambian los nutrientes, no hay un esfuerzo, hay una naturalidad de dar un buen fruto. El buen fruto es la naturaleza del árbol bueno.
Y naturalmente nosotros no podemos dar un buen fruto, porque naturalmente somos una naturaleza caída. Pero Jesús nos da la solución para esto. Y Él dice que somos un gajo injertado. Es como que ese árbol que no va a producir un buen fruto es arrancado e injertado en un buen árbol para que dé un buen fruto. Y ese buen árbol es Jesucristo. Y Él dijo, yo soy la vid y ustedes son las ramas, los pámpanos. El que permanece en mí da buen fruto, da mucho fruto. Y su fruto permanece. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Que Dios, por medio de su Espíritu y su palabra hoy, nos lleve a eso. A decir, Señor, necesito estar contigo. Porque cuanto más estoy con vos y cuanto más vos tenés de mí, hay otras cosas que empiezan a fluir de mi vida. Cuando me cargo con cosas que no son, cuando me cargo mi mente y mi corazón con palabras, pensamientos, acciones que no son del reino de Dios, los frutos que damos están a la luz. Pero cuanto más nos llenamos del Señor y cuanto más le decimos, Señor, toma el control de mi vida, aquello que produzco no tiene que ver conmigo, tiene que ver con lo que está en mí. Y si yo tengo a Cristo en mi vida, el fruto que doy, el fruto que produzco es para vida eterna que permanece. Te invito a cerrar tus ojos. Y hay una decisión que lo cambia todo. La decisión a la pregunta, ¿qué quiero que mi vida sea? ¿Qué tipo de pasión me va a controlar? La pasión del Espíritu en mi vida, que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta, que todo lo cree. O la pasión de mi carne que me lleva a la destrucción, a la muerte, a los celos, a la envidia. ¿A quién le voy a dar el control, las riendas de mi vida? ¿Voy a dejar que mi carne justifique lo malo? ¿Siga justificando lo que no va, lo que debe cambiar y no lo hago? ¿O voy a decir, Señor, me rindo delante de ti, toma el control, el dominio y la autoridad de mi vida, de mi mente, de mis emociones, de mis pasiones? Hoy las entrego delante de tu altar y te digo, aquí estoy. Haz conmigo lo que tú quieras. Haz conmigo tu voluntad. ¿Sabe por qué a Jesús no lo podían vencer, no lo podían destruir? Porque Él decía, yo no vine para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ni siquiera Jesús se dejó llevar por sus propios sentimientos, emociones y pasiones, sino que aún en los momentos más difíciles decidió obedecer a la voluntad del Padre como hombre.
y como hombre nos ha marcado un camino, que es el camino que debemos seguir. Señor, que sea hecha tu voluntad. ¿Qué tipo de pasión te va a gobernar de aquí en adelante? Y por otro lado, si sientes que el fuego se ha apagado en tu corazón, si sientes que no hay deseo de nada, entusiasmo de nada, pasión por nada, Jesús te invita y te dice: a todos los que tengan hambre, vengan y coman. A los que tengan sed, vengan y beban. Jesús le dijo a la mujer samaritana: el que bebe del agua que este mundo le da, volverá a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré, de su interior brotarán ríos de agua viva. La invitación en esta mañana es acercarte a la fuente de agua viva, acercarte a Jesús en adoración. Y adoración no es cantar, adoración no es levantar las manos, adoración es rendirse y entregarse delante de Él y decirle: Señor, ya no vivo yo, vive tú en mi vida. Te doy el control de aquello que siento, de aquello que pienso, y solo deseo, solo quiero, solo procuro hacer tu voluntad. Ayúdame, manifiéstate por medio de tu espíritu en mi interior. Espíritu Santo, la fe viene por el oír y el oír de tu palabra. Esa palabra que tú inspiraste, pero es esa palabra que tú le das vida dentro de nuestras vidas cuando la escuchamos con fe. Te ruego que esa palabra produzca el fruto por la cual la has enviado a nuestros corazones. Que nos despiertes, que nos movilices, que nos apasiones, que derribes todo argumento mentiroso, que destruyas toda estructura mental y emocional que ha perturbado el vivir en Cristo en nosotros. En esta mañana renunciamos a todo lo oculto, lo vergonzoso, lo pecaminoso en nuestras vidas. Renunciamos a vivir para nosotros y te decimos: vivimos para ti, Señor. Levanta hombres, mujeres, niños, jóvenes apasionados con la verdad de tu palabra, apasionados con la proclamación del Evangelio, de las buenas noticias, de que Cristo ha pagado el precio para que todo ser humano que en Él cree tenga salvación y ya no se pierda, tenga esa vida eterna en Cristo Jesús. Apasiona a tus hijos en el servicio, apasiona a tus hijos en conocer tu voluntad a través de tu palabra, apasiona a tus hijos, Señor, en el servirnos los unos a los otros, en apoyarnos, Señor, apasiona a tus hijos en servir a esta comunidad, despierta dones y talentos dormidos en nuestros corazones, Padre, y en el nombre de Jesús, trae esas ideas frescas del cielo para que esta sociedad cambie por el poder de tu presencia en cada una de nuestras vidas. No nos dejes así. No nos dejes, Señor, en el letargo ni en una agonía espiritual, sino que esa pasión encienda un fuego interior
que nos levante de madrugada para orar, que nos despiertes para clamar delante de tu presencia, que nos motives a la acción y no simplemente nos dejes en pensamientos, sino que nos lleves a accionar, que nos hagas sufrir esa pasión por dentro, que no nos deje vivir hasta alcanzar el propósito de ese llamamiento que tú nos has dado, confiándonos tu propósito en nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, date el gusto, obra en cada uno de nosotros y manifiesta tu gracia y tu poder hasta que el mundo crea y vea que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y toda rodilla se doble delante de ti y declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Amén y amén.